Primera carta a los Corintios. Capítulo 3. Versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Cuando usted lo tenga, usted puede decir gloria a Dios. Y así comenzamos Gloria a a leer Dios. todos juntos. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase como ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este ¿qué? Mundo. De este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Primeramente, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia donde aquella iglesia se encontraba con diferentes divisiones. Si usted comienza a leer desde el principio del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se encontraba con un problema donde la iglesia estaba más metida en el mundo que en las cosas del Creador. Y la iglesia era dividida o estaba en diferentes etapas de divisiones, porque dentro de la iglesia estaban los que enseñaban las cosas carnales que no eran del Espíritu. Y por el otro lado, otras divisiones argumentaban con Pablo o argumentaban con los demás, los que enseñaban sana doctrina, argumentaban y decían lo siguiente, queriéndose justificar: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de fulano y yo soy de mangano. Y con ellos sacaban su sabiduría, su filosofía. Recuerde que estaban en Grecia, donde se escriben estas cartas a los Corintios. En ese lugar de Corinto era un lugar marítimo, comercial, de muchísima, pero muchísima abundancia económica. Y como en todo lugar del mundo, aunque haya buena abundancia económica, nunca dejarán de existir las personas con necesidades. Y era lo que pasaba en esta iglesia dividida. El problema que usted me quiere mencionar los tenía esta iglesia, la iglesia de Corinto. Y nunca faltaba el argumento de aquella persona que tenía más sabiduría del mundo, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo, que trataba de justificarse ante la doctrina sana que Pablo le compartía a través de esta carta. Esta iglesia fue fundada por Pablo. Entonces Pablo viene en el 18 y dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. ¿Qué es prender? Realmente vemos esta palabra y es una palabra que necesitamos encontrarle el corte en la rama etimológica. La etimología es la rama que estudia el origen de las palabras. Entonces, cuando dice Él prende, se está refiriendo a que Él atrapa, a que Él los descubre, a que Él los deja desnudos.
a los sabios de este mundo. Desde un principio, desde la salida del pueblo de Israel que sale de Egipto, se les dieron muchos mandamientos al pueblo de Dios. Que no hicieran cosas de ir tras los ídolos que en otras naciones iban a encontrar, porque al irse se iban a encontrar con otras naciones, y Dios les recomendaba mucho: no te juntes con la gente del mundo. Si vas a pasar por ahí, que sea para que les des buen testimonio. Vamos a Deuteronomio, vamos a recorrer la Escritura como cada semana lo hacemos. Indudablemente, el recorrer las Escrituras nos ayuda mucho a poder encontrar el corte a lo que queremos compartir dentro y para la iglesia. Y para aquellos que gusten también, por ahí que nos miran en las redes sociales, un fuerte abrazo, un gran saludo a aquellas personas que nos miran a través de estos aparatos. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Deuteronomio 18, 9. ¿Y lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles naciones? Las que se encontraban en el mundo, con las cuales se iban a encontrar. La iglesia fue escogida con un propósito. El primer propósito de haber Dios comprado, porque Él la compró, de comprar su iglesia, es con el propósito de tener una iglesia que va a buscar las bondades, las misericordias, las bendiciones de Dios, de adorar a Dios, de bendecir a Dios para la gloria de Dios. Es el propósito con el cual Dios escoge la iglesia. Pero en todo esto, que la iglesia va caminando, va avanzando, se ha desatado un sinnúmero de pensamientos los cuales muchos de ellos no están basados en este manual de vida que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para que podamos conducirnos y obtener la victoria. Por eso es la palabra de Dios, que no se separe este libro de la ley ni de día ni de noche, y todo lo que hagas prosperará. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el encargo de Dios para su iglesia, para su pueblo, y que nosotros no vayamos ni nos involucremos con lo que está allá afuera, los placeres de la vida, las vanidades de la vida, las ambiciones de la vida, las envidias del mundo y todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, como hijos de Dios, porque muy pronto, hermanos, nos vamos. Muy pronto nos vamos. Y entre más descarguemos ese costal, más ligeritos volamos con el Señor. Y siempre usted, fíjese muy bien, cuando usted no está en conexión con este librito, ni con la oración, ni con la buena voluntad de Dios, usted tiene muchas dudas en su corazón. Y empieza a envolverse con el mundo, con las redes sociales, y empieza a dudar: ¿y si será cierto? ¿Y si es que va a pasar? Escúcheme esto.
todo lo que aquí está escrito se ha cumplido al pie de la letra. El Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer muy clara la distinción. Escuche bien esto, tenemos que hacer muy clara la distinción entre el mundo y la iglesia. Si usted va a mirar muy claramente el mundo, no desprecie, no juzgue, ore por ellos, y si tiene que ir con ellos, vaya con ellos. Dijo el apóstol Pablo, me tuve que hacer griego para ganar a los griegos. Si tiene que ir con ellos, vaya con ellos. Pero ¿sabe qué? Haga una diferencia entre ellos. No se involucre con las costumbres con las cuales ellos se involucran. Que para el mundo no es nada malo la fornicación, no es nada malo el robar, no es nada malo el maldecir y todo ese tipo de cosas. Usted no se involucre en esas cosas. Porque usted sabe muy claramente dentro de sí que usted es un hijo o una hija de Dios. Vamos a Efesios, sigamos recorriendo la escritura. Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 1, Efesios 2:1, ¿lo tenemos por ahí? Amén. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este ¿qué? De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Éramos. ¿Sí? Aquí es muy claro. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estabas. Tiempo pretérito, pasado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Andábamos. ¿Puede un cristiano caer? Por supuesto que puede caer, pero no puede vivir en esa caída. Si el cristiano en verdad sabe de la gloria de Dios y por qué Cristo murió en la cruz, y si en verdad quiere regenerarse, ese cristiano se arrepiente y Dios le perdona. Si él viene de corazón, pide perdón, Dios le perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta y Dios lo bendice. Pero ¿qué pasa cuando aquel hombre o aquella mujer, verdad, dieron la caída, volvieron a donde andaban? Y ahí siguen de donde andaban y no hacen por un esfuerzo por buscar al Rey de la Gloria, aquel que los libró de aquel mundo que no nos traía nada bueno. Ahí siguen y no quieren. ¿Qué es esto? Esto es resistirse. Resistirse y no doblar su cerviz y su orgullo. Porque no es otra cosa, sino el orgullo, el cual no es para los hijos de Dios. El orgullo en nuestra vida como cristianos no nos sirve. Por eso Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
volveremos atrás. Que Dios nos ayude a no hacerlo. Estaremos otra vez en el mundo haciendo lo incorrecto. Que Dios nos ayude a no hacerlo. Es por eso que cada día, cada mañana, nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Siempre, siempre tenemos que buscar la forma de renovar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de vivir. En ocasiones, malos hábitos nos ayudan a algo no muy favorable, a que podamos seguir adelante con el Señor y volver a la senda, a la brecha estrecha, que es la que nos dio el Señor para caminarla. No es fácil, pero también viera usted cuando la va caminando y va saliendo usted entre espinos pedregosos, caminos pedregosos y como quiera y guste, pero que va usted saliendo adelante. Oiga, qué bonita bendición de Dios, satisfacción ante los ojos de Dios, que cuando usted viene, platica con Dios, usted puede llegar confiadamente sin ningún problema. ¿De qué dudar? Que Dios lo va a ayudar en cualquiera que sea la necesidad y la situación que nos encontremos. De otra manera, la duda empezando ahí. Si andamos nosotros en el mundo haciendo cosas incorrectas, cosas que no debemos de hacer, entonces lo primero que nos va a ganar, la angustia por la duda. Es por eso que nosotros tenemos que hacer, sin juzgar, sin hacer menos a nadie, hacer la diferencia entre el camino de Dios y el mundo. Vamos ahí a Efesios otra vez. Efesios capítulo 4. Versículo 17, por favor. ¿Lo tenemos? 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón. El 19, por lo cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Que ya no andemos. Cuando se refiere a los gentiles, se refiere porque el apóstol fue el apóstol de los gentiles. Usted eche un vistazo a Éfeso, donde se adoraba una llamada diosa Diana, y ahí le rendían culto. Y Pablo le llamaba a ellos los gentiles, porque él fue el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Entonces él se dirigía y dice: ya no anden como los gentiles, o sea, como el mundo, refiriéndose al mundo. Nosotros cantamos un canto y decimos en el canto: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Y nosotros también no podemos abrirle los brazos al mundo y perdernos. Y que en cualquier momento llegue el Señor por su pueblo y que no vayamos, porque estamos más para el lado del mundo que buscando la gloria de Dios. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, qué es lo que nos dice.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Amén. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo. ¿Cuál tiempo? Que resta. ¿En dónde? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vean las recomendaciones. Prácticamente mandamientos. Para que ya no vivamos el tiempo que nos resta en el mundo, sino que vivamos de acuerdo lo que nos resta en la voluntad de Dios. Triste es vivir en dos mundos, o triste es vivir en el mundo sin compasión, sin esperanza y sin el amor de Dios. Dios vino a eso. Cristo Jesús vino a eso, a morir en la cruz por todos los pecadores. El apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Él vino y murió en una cruz para todo aquel que en Él crea. ¿Usted cree en Él? Búsquelo con su corazón. Porque quiero decirle esto, que también los demonios creen. Sí. Y tiemblan. O sea que te ganan. O nos ganan. También los demonios creen y nos ganan. ¿Sí? O sea, si usted cree en Dios, pues búsquele bien a Dios. No es solamente cuando yo tengo ganas de creer en Dios o de buscar a Dios. Imagínense, si Dios nomás tuviera ganas de protegernos una vez a la semana, 18, 20 mil veces ya no estuviéramos aquí en la tierra. Pero como Él nos ama, ¿cómo tú le pagas ese amor? Que día con día que sales de tu hogar, vas a tus labores, Él te cuida, Él nos cuida. Regresamos, y en ocasiones cuando regresamos hasta enojados, porque regresamos. Algunos ya ni a su casa quieren llegar porque no sé, problemas. Arréglalos. Y el mundo ahorita, tiene algún conflicto familiar y la carta más fácil del mundo es firmar divorcio. La Biblia no existe el divorcio por diferencia de problemas. La Biblia nos da, es el manual de vida. Por eso el manual de vida, para arreglar, para no ser de la misma forma como es el mundo, que quiere arreglar todo al aventón y con violencia y humillando. Eso sí, el mundo siempre tiene que humillar para poderse quedar el mundo tranquilo y sentir que es el campeón del mundo. Dios no es así. Dios nos recomienda a nosotros: cambia tu manera de pensar. No te hagas amigo del mundo. No te hagas amigo del mundo. ¿Pero qué tiene de malo un bautismo? Es el mundo. Roma es el mundo. ¿Sabe usted que en Roma es donde están las depravaciones más aberrantes, abominación hacia Dios? En Roma. Ahí es donde están las aberraciones más terribles. Usted llega a Roma y ve cuánta cantidad de figuras ahí donde no dejan
ver su vergüenza y la gente sigue todavía ahí. ¿Sabe por qué? Porque Roma nunca exhorta con la Biblia, porque siempre da la libertad a las personas de que si eres esto, quieres casarte hombre con hombre, no hay ningún problema. Quieres casarte mujer con mujer, no hay problema. Quieres emborracharte, emborráchate. Quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, hazlo, no hay ningún problema. Rézate 10 Aves María, 5 Padres Nuestros y te absuelvo de tus pecados. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice que vengamos nosotros arrepentidos ante el trono de Dios y Él nos perdonará. Pero la gente tiene que tener una persona para ir y decirle, fíjate, acúsame, padre, que anoche me tomé unas cervezas. O sea, no tiene sentido. La Biblia nos habla que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Si te equivocaste, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, sí, me equivoqué. Y también no podemos estar agarrando eso todos los días, día con día, cada ratito. Ay, es que la carne es débil. Sí, pero el espíritu está dispuesto a acercarse a Dios, a buscar de Dios y a refugiarte en Dios. Si sientes que ya no puedes más de martirio, que te agobia, de un vicio, de una cosa, de hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios como lo hace el mundo, acércate a Dios y dile, Señor, no puedo más. No puedo más. Dios le va a dar el consuelo. La palabra de Dios dice, yo no los dejaré huérfanos, Amén. Les dejaré al Consolador. Amén. Es lo que necesita hacer nuestro corazón y empezar a darnos cuenta que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Aquí está escrito. ¿Tú eres amigo del mundo? No puedes servir a Dios. Porque acuérdese, el Señor Jesús le llamó el príncipe de este mundo a Satanás, el diablo. Le dio un título. O sea que le dio permiso sobre el mundo, sobre la tierra. Aunque de Jehová es la tierra, su plenitud del mundo y lo que en ello hay. Pero de cualquier manera, a Satanás le abrió un portal ahí para que haga y deshaga con todo aquel que te es protegido. Entonces, cuando hablamos de todo esto, Roma es el mundo, Grecia es el mundo, usted lo acaba de ver en la primera carta a los Corintios, es el mundo. Entonces, a veces las gentes, mire, inocentemente, ¿verdad? Hay un bautismo, vamos, te invito a un bautismo, ¿qué tiene de malo que vayas a un bautismo? Mira, acompáñanos a la iglesia. Y las gentes van inocentemente, a veces por cortesía, por educación. Pues vamos, está bien, no hay ningún problema. Pero usted va a ser partícipe de conjuros ahí, de brujerías, de participaciones satánicas y diabólicas. Por ejemplo, el bautismo de aquellas criaturitas. Qué pecado, para empezar, el niño tiene ningún bautismo. Y aparte, simulación dentro de sus ritos diabólicos, una presentación a Moloch, el Dios antiguo. Y la gente contenta, ay, que la comida, más bien antes de que es tu hijo, es tu vida lo que va a hacer con él, pero la Biblia no enseña ningún bautismo. Los cristianos no participemos de esas cosas, ni del Halloween, ni del Día de Muertos. ¿Sabe usted que la Biblia nos prohíbe hablar con los muertos? Y el mundo lo hace. Hay gente que va y habla con los muertos. Eso es abominación para Dios. La Biblia nos prohíbe. Si usted va allá a Deuteronomio, donde leímos, usted empieza a escudriñar ahí y ahí le va a enseñar que no está bien que uno ande ahí. Ellos ya no están aquí. Están del otro lado ya. Y hay una gran cima que divide entre la iglesia y algunos, no a todos, porque algunos están ahí en el seno de Abraham, otros no, y la cima hace que no pueda haber comunicación. Mire, vamos allá a Santiago, por favor. Entonces, ¿qué tengo yo que andar haciendo con el mundo? ¿Qué tenemos nosotros que andar buscando ya en el mundo?
Los hijos de Dios. ¡Ay, que el baile! Vamos al baile. ¿Qué de malo tiene que es el mundo? Bailar es como una danza, sí, pero se la estás danzando a los diablos, a los demonios. Santiago 4:4, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Cuando usted lo tenga, por favor, diga gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Y aquí hay una exclamación. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese Dios que mencionas todos los días sin realidad saber quién es. ¿Sigues en el mundo? ¿Sabía que a veces estamos en la iglesia pero estamos en el mundo? Estamos más afanados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Por eso leímos allá en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 3, que nosotros tenemos que estar más al pendiente en los últimos días a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. Que a las cosas del mundo. Pero ahorita, como se trata de sobar espaldas, de que fulanito, manganito estén bien, con que estén contentos, aunque se te vayan al infierno. Sí. Les voy a decir que Dios es un Dios de prosperidad, que es un Dios próspero, que Dios bendice, que sí es cierto, Dios es un Dios próspero, un Dios de bendición, un Dios amoroso, pero aborrece el pecado. Entonces cuando tú alimentas a tu pueblo, cuando alimentas a tu iglesia, tú no puedes alimentarlos, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios me dijo que vas a hacer esto y que vas a hacer lo otro. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Porque para empezar, ahí ya empezamos a juzgar, a jugarle al profeta, a Dios. Dios nos mandó a profetizar, pero la única forma de poder profetizar nosotros la palabra de Dios es compartiéndosela al pueblo. Porque aquí está cómo nos va a ir. Aquí está cómo nos va a ir. Esto es el futuro. Amén. No tiene que ir con la bruja a que le lea las cartas, porque si usted va con la bruja que le lea las cartas, usted no sabe qué maldición, usted va a salir con un ensarta de demonios de ese lugar, que después para quitárselos de encima no se la va a acabar, va a andar con achaques de un modo, con achaques de otro, y al final de cuentas esos demonios se la van a llevar para su territorio, se lo van a llevar para su territorio. Porque Él está como un león rugiente buscándose a quien devorar. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar la amistad con Dios a través de la obediencia, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración y a través, hermanos, de ser siempre personas coherentes. Cuando hablo coherencia es de cambiar nuestra mente, de quitar nuestro ego. Porque cuando nosotros, por eso dice la palabra de Dios que Él prende a los sabios, o sea, Él los descubre, Él los atrapa a los sabios. Él los descubre y Él los atrapa. Por eso el apóstol Pablo, el que sabe, hágase que no sabe, para ganar la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. El que sabe, cállese. Si sabe, es ok. Llegará su tiempo en que usted lo compartirá, pero lo compartirá en pan de vida, en palabra de Dios, para que alguien a través de esa sabiduría sea edificado. Pero me hablas de cuál sabiduría. De ese tipo. Es más sabiduría del mundo que del reino de Dios, de la vida espiritual. Cambiemos nuestra manera de pensar.
La mayoría, ¿qué pretendemos en la vida? Pues que nos vaya bien, ¿no? Es lógico que nos vaya bien, que estemos bien. ¿En qué forma quieres que te vaya bien? Ah, bueno, pues para alivianarme, para tener esto, para tener lo otro y para tener aquello. Estás en el camino equivocado. Porque dice la palabra de Dios que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero estamos buscando el mundo primero y a ver a quién nos sangramos por ahí, a ver a quién se descuida para sangrarnos, porque somos de mente perversa si nosotros nos descuidamos. En ocasiones pretendemos ser listos, pero a eso no es ser listo, es quererte pasar de listo. Pues dice lo que leímos al principio: no te engañes. Eso es lo que leímos en la primera de los Corintios 3:18. No te engañes. En ocasiones no es ser listo, te quieres hacer y pasar de listo. Sí, pero ¿sabe una cosa? Tarde o temprano daremos cuentas aquí mismo en la tierra. Aquí mismo en la tierra. Pero el problema más grave es que un día iremos a un tribunal. La iglesia, vamos a ir a un tribunal. Y ahí daremos cuenta de lo que hicimos aquí mientras estuvimos en este cuerpo. Daremos cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Ahí no es que, pero es que no, ahí no hay excusas. Por eso es la conciencia de cada uno de nosotros, los que vivimos en este mundo. Escuche, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a Romanos 12. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra de Dios que necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es este siglo? Este siglo es lo que hay en el mundo. No nos adaptemos a él. Primeramente, en el versículo 1 de 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo comienza con una recomendación derogativa. Una rogativa, la cual le hace a esta iglesia a Roma, y dice: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que no te adaptes a este mundo. Hermanos, el adaptarnos a este mundo nos quita muchísimo, pero muchísimo vuelo para servir a Dios. Entonces nosotros debemos de ser hijos de Dios creyentes, genuinos, verdaderos, que no solamente llegamos a la iglesia como un calmante, como quien se toma una mejoralita, un magnopirol o un Tylenol
para calmar mi conciencia. Por eso el apóstol Pablo, que necesitamos renovar nuestra manera de pensar, nuestra forma, nuestra transformación debe de ser genuina. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que venir un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. ¿Cómo? Cada vez santificándose más a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Eso es su culto racional. Es su culto de razonamiento en su ser. Concientizar que lo que yo voy haciendo, aunque soy pecador, pero me voy esforzando por encontrar esto. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos lanza un reto para que compruebes. Salte del mundo. Deja de pensar así. Para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es lo que necesitamos nosotros de hacer. Ir a ese sacrificio vivo. Buscar a Dios cada día más con nuestro corazón. Y si estás en el mundo, recuerda que no eres del mundo. Porque el sistema así nos llegó. Así nos tiene el sistema. De alguna manera tenemos que salir a cocinar, a hacer mezcla por allá afuera. Pero ¿por qué es el sistema? Pero un día ya no habrá más eso. Dice la palabra de Dios por ahí en Apocalipsis que un día ya no habrá más lloro, ya no habrá más sufrimiento. Aquellos trastes que lavabas para otra gente, montones de trastes, montón de comida que cocinabas para otras gentes, trabajos forzados que hacías diariamente, ya no van a existir nomás. Ahora vas a trabajar para ti mismo, hacer para ti mismo, construir tu propio hogar, tu propia casa. Pero tenemos que quitarnos esa mentalidad del mundo. Imagínense, un cristiano todavía en estas épocas robando. Hace poquito, no hace mucho tiempo, alguien llegó conmigo y me dijo estas palabras. Oiga, usted que es pastor, alguien, fíjese que alguien me robó. Y yo no tengo el control del mundo. Porque si te robó, por supuesto que es del mundo. Yo no tengo el control del mundo. Por supuesto, ¿verdad? Con una doble sentido de poder hacer una demanda o algo así. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos y en lo que decimos. Mucho cuidado. Pero mucho cuidado. Porque para empezar, el primero que nos mira es Dios. Amén. Y luego, los siguientes que nos miran son ustedes. En una ocasión, llegó una persona y esta persona necesitaba hacer un trabajo comunitario. Necesitaba alrededor de 30 horas de trabajo comunitario. Y esta persona viene conmigo y me ofrece lo siguiente. Dice, mire, yo no quiero venir a hacer el trabajo comunitario. Por lo tanto, yo a usted le voy a pagar, de acuerdo a como usted me cobre la hora, yo se la voy a pagar las horas que necesito hacer el trabajo comunitario. Digo, no señor, esto así no trabaja. Dice, pero ¿quién se va a dar cuenta? Yo le voy a dar el dinero, me voy tranquilo, entrego mi carta de trabajo comunitario y se acabó. ¿Quién se va a dar cuenta? Me dice. Usted, le digo. Usted es el que se va a dar cuenta. Después, cae la lluvia. La lluvia. Vayan allí. El pastor Martínez está dando trabajo comunitario. Nomás denle ahí unos centavos y para que lo pase. Wow. Qué chulada, ¿no? Así no trabaja el reino de Dios, hermanos. En el reino de Dios, o nos andamos derechitos, Si no, por eso la palabra de Dios, cambia tu forma de pensar para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, Amén. su amor es perfecto. Amén. Yo soy imperfecto, pero me voy a abrazar de Él y yo sé que lo conseguiré, aunque sea con mucho esfuerzo. En el nombre de Jesús, póngase de pie, por favor.